Hoy vamos a preparar una tarta de hojaldre de manzana. Un postre fácil y bueno y con una crema hecha sin lácteos. Puedes hacer tu propia masa de hojaldre, pero yo he preferido comprarla hecha para que la receta fuese lo más fácil y rápida posible. Primero dividimos la masa en rectángulos y cortamos unas tiras que después nos servirán para hacer los bordes. Pincha la masa de hojaldre con un tenedor para evitar que suba demasiado. Mira, si siempre se te cierra el papel de horno, prueba a arrugarlo. Ya no se cerrará más. Después la pintaremos con huevo. Esto ayudará a que el hojaldre quede más crujiente y dorado, y además nos servirá para pegar los bordes. Colocamos en los extremos las tiras de masa que hemos cortado. Estas tiras no las pincharemos, porque queremos que los bordes suban. Por último, pintamos de nuevo con huevo. Y para el relleno vamos a preparar una crema pastelera sin lácteos. En una olla a fuego medio derretimos un poco de margarina y añadimos 2 yemas de huevo y 60 gramos de azúcar. Y removemos bien con unas varillas hasta que se forme una mezcla homogénea. Añadimos 250 mililitros de leche vegetal, un poco de extracto de vainilla y 25 gramos de maicena, y le damos vueltas hasta que la crema espese. Cuesta entre 5 y 10 minutos, y sucede de repente, así que ten paciencia. Removemos constantemente porque no queremos que se quede pegada en el fondo de la olla. Puedes parar unos segundos para descansar, pero no mucho tiempo. En cuanto a la leche vegetal, yo he usado de avena, pero podrías usar cualquier otro tipo de bebida vegetal como de soja, almendra o coco. E incluso puedes usar leche normal y mantequilla, pero entonces ya no sería una receta sin lácteos. Cortamos un par de manzanas en láminas finas. Y además voy a guardar la piel de una de ellas para enseñarte a hacer otro postre con las sobras. Pon la crema en una manga pastelera y rellena el interior de las tarzas. Y después coloca encima los trozos de manzana. Y para el postre con las sobras, sobre un triángulo alargado de hojaldre ponemos un poco de crema y la piel de la manzana. Y lo enrollamos. Y las llevamos al horno, el cual debe estar previamente precalentado a 200 grados. Estarán más o menos un cuarto de hora, hasta que el hojaldre haya subido y tenga tonos dorados. Cuando saquemos las tartas del horno, es importante dejarlas reposar sobre una rejilla. Así el hojaldre podrá secarse y no quedará blando. Por último, calentamos un poco de mermelada de melocotón y pintamos las manzanas, así les daremos algo de brillo. Además, vamos a espolvorear un poco de azúcar glas sobre los bordes, para dejarlo aún más bonito. Si puedes, tapa las manzanas para que no les caiga azúcar. Una tarta buenísima y bien fácil de preparar. Y el postre enrollado con las sobras queda increíble. No sé cuál de los dos es más bueno. Si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des al me gusta y te suscribas al canal. Así no te perderás el vídeo de la semana que viene. Subiré un postre que es impresionante. De verdad que no te lo puedes perder. Y si quieres más ideas de postres sencillos, te dejo con esta tarta de fresas que preparé a la vez que la de manzana. También buenísima. Hasta otra.